Well, we're really honored to have my friend Judge Andrew Bueno, Napolitano es here un to verdadero honor tener a mi amigo, discuss el juez Andrew the Napolitano, legal con side nosotros ahora para hablar del aspecto legal de la llamada guerra contra el narcoterrorismo que se libra en Venezuela. Judge, welcome to the Juez, Gray Zone. bienvenido a The Grey Thank you, Zone. Max. It's a Gracias, pleasure to be on Max. with you, as you know. Es un placer estar contigo, como We're sabes. also here with Y Wyatt también Reed, estamos aquí con Wyatt Reed, mi colega y nuestro editor, colleague, juez. our editor, Judge. Wyatt, nice Encantado de to meet you. conocerte y disfruto leyendo todo lo que publicas. El placer es todo mío. So Judge, you have been making waves recently. Entonces, juez, últimamente ha causado revuelo con una aparición en Newsmax, en la que llamó al secretario de guerra, Pete Hegseth, básicamente el secretario de Crímenes de Guerra, y cuestionó toda la justificación legal de lo que él denomina Operación Lanza del Sur. Todo esto está relacionado con un ataque del 2 de septiembre ordenado por el almirante Mitch Bradley contra un barco con 11 hombres en el Mar Caribe. No entiendo por qué alguien llenaría un barco con 11 hombres si intentara introducir una gran cantidad de drogas en Estados Unidos, ni por qué usaría una embarcación tan pequeña que ni siquiera puede llegar al país. Pero 2 hombres sobrevivieron al ataque inicial, aferrándose a los restos, y aparentemente Hegseth ordenó un segundo ataque doble. Bradley estuvo ayer en el Capitolio intentando defender su postura. ¿Cuál es su crítica? ¿Por qué llamó a Pete Hegseth criminal de guerra? What is your critique? Why did you call Pete Hegseth a war criminal? Y el asesinato de las 2 personas que sobrevivieron realmente no debería desviar la atención de toda la operación, que constituye una serie de crímenes de guerra. La idea de que el presidente de los Estados Unidos pueda utilizar al ejército para matar a personas que él cree que están a punto de cometer un delito, aunque en el momento de su muerte se encontraran a 1500 millas de los Estados Unidos, es contraria al concepto de debido proceso. Es algo bastante básico que, según la Constitución, solo hay 2 formas en que el gobierno puede matar a alguien. There's only 2 ways the government can kill anyone. That is pursuant to a declaration of war by the Congress. Eso se hace conforme a una declaración de guerra del Congreso, en la que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos combaten legalmente al ejército y a los agentes del país contra el que hemos declarado la guerra, o después del debido proceso, que básicamente consiste en un juicio justo, conjurado y con todos los derechos y defensas que la Constitución exige que los gobiernos federal y estatales pongan a tu disposición cuando quieren privarte de tu vida, libertad o propiedad. Así que es bastante básico que todo el concepto sea un crimen de guerra. Un crimen de guerra porque implica el uso del ejército estadounidense para matar a civiles no combatientes. La ejecución ordenada por Pete Hegseth o el almirante Bradley, hemos recibido 2 versiones distintas de esto, Max, fue lo que llamó la atención de todos. Pero me preocupa que perdamos de vista el panorama general. El otro asunto que atrajo la atención de todos fue el video bastante valiente, aunque incompleto, preparado por 6 miembros del Congreso, que son a su vez veteranos del ejército o de la comunidad de inteligencia. En él, básicamente hicieron una afirmación veraz, que no tienes que obedecer una orden ilegal. El presidente, por supuesto, reaccionó de forma exagerada, como suele hacer, y dijo que habían cometido sedición, que habían cometido traición, que debían ser ejecutados, asesinados. No está claro si con asesinados quería decir que debían ser juzgados por un delito capital, o que enviaría al ejército a matarlos, como ha hecho con esas personas en barco. La sedición se define en los estatutos como incitar a la gente a usar la violencia para derrocar al gobierno de los Estados Unidos. La traición está definida en la Constitución. Es el único delito que se define allí, intencionadamente, para que el Congreso o un presidente no pudieran alterar su definición. Y se sabe bien que consiste en hacer la guerra contra los Estados Unidos o proporcionar ayuda material a quienes lo hacen. Por tanto, ninguno de estos estatutos es relevante. El vídeo es perfectamente legal y absolutamente encomiable, salvo que, cuando estas 6 personas fueron finalmente interrogadas en los medios de comunicación, no se retractaron de lo que dijeron,
pero se negaron a responder. ¿Cuál es la orden ilegal de la que hablas? Todos ellos lo saben, y todos nosotros lo sabemos. La orden ilegal es matar a civiles, matar a no combatientes desarmados. Esa es la orden ilegal. Bueno, ¿no es eso? Adelante, Wyatt. Bueno, la posición de la administración Trump, sin embargo, es que estas personas no son no combatientes. Por eso han utilizado esta designación de narcoterrorismo para Nicolás Maduro y todos los que están por debajo de él. Afirman que, debido a su supuesta implicación en algún tipo de conspiración de narcotráfico, pueden dejar de tratarlos como seres humanos y básicamente matar a tantos de ellos como quieran, en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso, por supuesto, va en contra de la ley federal, la ley internacional, las leyes de la guerra e incluso el Código Uniforme de Justicia Militar, que prohíbe expresamente a los miembros del ejército matar a personas desarmadas. El suceso del 2 de septiembre, en el que Pete Hegseth dijo que no tenía tiempo para quedarse a ver quién sobrevivía, es contradicho por el Washington Post, que afirma que 7 fuentes, presumiblemente militares o de inteligencia, dijeron que el almirante Bradley le preguntó a Hegseth, ¿qué quiere que haga? Y Hegseth respondió verbalmente, matadlos a todos. Hegseth, what do you want me to do? And Hegseth verbally said, kill everybody. The White House eventually admitted. La Casa Blanca acabó admitiendo que Hegseth hizo eso bajo una teoría ridícula de defensa propia, que esas 2 pobres almas, heridas y aterrorizadas en medio del océano, aferradas a los restos de su barco, de algún modo representaban una amenaza y debían ser eliminadas, que suponían un peligro para el general o almirante Bradley y su gente. El almirante Bradley es un asesino que debería haber salido del edificio del Capitolio con grilletes y esposas y haber sido llevado a una prisión militar para un consejo de guerra. Lo mismo puede decirse del secretario Hegseth y de cualquiera que obedeciera esas órdenes. ¿Qué se hace cuando se da una orden ilegal? No se presume de ello. Simplemente lo ignoras. Eso es lo que el almirante Bradley debería haber hecho. No le digas a Pete Hegseth, oiga, señor secretario, me burlo de usted. Solo di, de acuerdo, entiendo lo que quiere, y luego sigue con tus asuntos y deja que las cosas caigan por su propio peso. No creo que vaya a ser sometido a consejo de guerra bajo un departamento de defensa dirigido por Hegseth, ni siquiera bajo un departamento de defensa de Driscoll, el probable sucesor de Hegseth cuando Trump lo despida. Pero podría ser sometido a consejo de guerra bajo un departamento de defensa posterior, del mismo modo que Pete Hegseth podría ser procesado, no bajo la broma de Departamento de Justicia de Bondi, sino bajo el Departamento de Justicia de quien la suceda. Sí, tendría que unirse a Antifa para ser acusado por Pam Bondi. Claro, claro. O criticar a Israel. No sé. 2 cosas que no va a hacer. Esto no es, ya sabes, un informe de Natasha Bertrand, sino más bien un resumen de los comentarios de Jim Himes, uno de los legisladores que vio el vídeo del ataque al barco del 2 de septiembre, que fue ordenado por el almirante Bradley y el general Raising Kane tras órdenes verbales de Pete Hegseth. Lo que vi en esa sala fue una de las cosas más preocupantes que he visto en mi tiempo en el servicio público. Había 2 personas claramente angustiadas, sin ningún medio de locomoción, con una embarcación destruida, que fueron asesinadas por Estados Unidos. Básicamente, el video muestra un ataque doble contra civiles, matándolos cuando no tenían forma de escapar. La justificación que dio Bradley fue que o bien estaban buscando equipos de comunicación para pedir apoyo, o estaban intentando recuperar drogas y volver a ponerlas en el barco, que había sido destruido y volcado. Todo muy extraño. En primer lugar, ¿por qué se mantiene esto clasificado? Creo que el público no puede verlo. Y si los demócratas se están moviendo hacia un juicio político contra Hegseth, ¿qué ocurre entonces? Especialmente cuando están en minoría. ¿Es solo un gesto simbólico o existe algún mecanismo real?
minority? Is that just a symbolic move, or is there Well, a they, means of they would impeachment? need Thomas Massey. Necesitarían a Thomas Massey y a 2 o 3 más. Quiero decir, necesitan que 4 republicanos se unan a ellos en ese esfuerzo por llevar a cabo el juicio político. Lo que olvidé mencionar antes, y Wyatt, algo que dijiste, me lo recordó, es que aproximadamente mes y medio después de aquel horrible suceso del 2 de septiembre, hubo otro asesinato en el que hubo 2 supervivientes. Esta vez, la Marina intervino, los rescató y llamó al Departamento de Justicia para preguntar qué quieren que hagamos con ellos. Y el Doha respondió, bueno, los retendremos unos días, les diremos lo que queremos hacer. Luego dijeron, no podemos procesarlos, envíenlos de vuelta a casa. Así que esos hombres regresaron a su país. Uno de ellos ha presentado una denuncia ante algún organismo internacional. Ojalá contrataran a algunos abogados estadounidenses para prestar una demanda en un tribunal federal, pero puede que al final se llegue a eso. Pero demuestra que el Departamento de Justicia cambió profundamente su política después del suceso del 2 de septiembre. Ni siquiera supimos del asesinato de los 2 supervivientes de aquel día, hasta que el Washington Post, que normalmente es un enemigo de los 3 y de lo que defendemos, hizo lo correcto. También son un enemigo de Hegseth, como estoy seguro de que ambos sabéis. Pero hicieron lo correcto y sacaron esto a la luz, y eso fue lo que llevó a las declaraciones de la Casa Blanca y a la aparición del general Bradley. ¿Por qué debería Bradley comparecer en secreto? ¿Por qué solo los miembros del Congreso deberían ver ese video? El mismo video que hizo que el congresista Himes se sintiera visiblemente enfermo fue calificado por el senador Cotton como justo, una especie de expresión nacionalista cristiana para referirse al uso de la violencia de manera moral. Es lo mejor porque puedes creer lo que quieren es justo. Usar la violencia por la violencia misma. Y si eran narcoterroristas, ¿por qué repatriaron a 2 de ellos a Colombia después de ser rescatados? Si eran tan terribles señores del crimen. Quiero decir, ¿sabemos siquiera el nombre de una sola persona? No. Hay un clip de Hegseth. Lo emitimos ayer en Judging Freedom. Y por cierto, Newsmax me dejó emitirlo esta mañana en su cadena. Me sorprendió, pero lo hicimos. Es él siendo entrevistado en Fox and Friends, un programa que él mismo presentó una vez, nota al margen, yo también lo presenté, en el que les dice a los presentadores, sabíamos quiénes eran, sabíamos que los habíamos matado a todos. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo, pero se jactaba y presumía, porque este fue el primero de lo que ahora son casi una docena de esos asesinatos. Sí, y Pete Hegseth ha estado pidiendo esencialmente eliminar las reglas de enfrentamiento. Lo hizo en su discurso en Quantico, y también alardear de cómo les dijo a sus hombres en Irak, bajo su mando, que mataran a voluntad en sus memorias publicadas, creo, el año pasado. Lleva hablando de esto desde hace mucho tiempo. Ha calificado las reglas de enfrentamiento de estúpidas. Quizá tenía un espejo delante en ese momento, no lo sé. Mira, cuando le conocí y trabajé con él, me senté a su lado durante muchísimas horas en el rodaje. Era un tipo encantador, agradable, divertido y con mucho conocimiento. Pero este secretario de Defensa se ha convertido en un monstruo. ¿Y cuál es la agenda aquí, al intentar eliminar las reglas de enfrentamiento y montar este tipo de disputa sobre normas militares esencialmente establecidas desde hace mucho tiempo, que han sido violadas una y otra vez por muchas administraciones? Ahora tienes a una de las defensoras de Hegseth en la Cámara, Ana Paulina Luna, o Niedermeyer, o como se llame en realidad, declarando que, bueno, Obama llevó a cabo cientos de ataques con drones, matando civiles frente a orquestadores. Esto no es suppuesto lo. Ese es un argumento simplemente reprobable.
Nadie tiene una brújula moral, nadie en el gobierno, con unas pocas excepciones, parece tener ya un sentido moral que ella pueda hacer una declaración así y que Cotton pueda decir algo como si fuera justo. No sé a dónde lleva esto, chicos, porque los republicanos en la Cámara, con la excepción del gran Thomas Massie, están todos alineados con el liderazgo. Ni siquiera sé si el comité que corresponda, Servicios Armados de la Cámara, Inteligencia de la Cámara, puede llevar a cabo una investigación. Por otro lado, el senador Roger Wicker en el Senado no es alguien que coincida con nosotros tres en muchas cosas. Sí, Va a celebrar audiencias. Jack Reed, que está en el Comité de Servicios Armados, correcto, la segunda persona en ese comité, ha sido muy firme al respecto. Pero no sé a dónde va a llevar todo esto, porque los republicanos tienden a actuar al unísono en apoyo a Trump, incluso cuando su comportamiento es delictivo. sí, quiero decir, algunos de los senadores republicanos parecen estar resentidos con Hegseth. Parecen avergonzados por todo este asunto. ¿Sabes quién está realmente avergonzado? Y es una historia larga. No tengo tiempo para entrar en detalles ahora, a menos que quieras que lo haga. Tom Tillis, un tipo interesante. Aparentemente decidió en el último momento votar a favor de Hegseth. Recuerda, Hegseth ganó 51-50. Si Tillis hubiera votado en contra porque no habría habido empate para que la vicepresidenta lo deshiciera. Aparentemente, Tillis se hizo amigo de una de las exesposas de Hegseth y la convenció para que testificara en su contra, persuadiéndola de que eso bastaría para que los republicanos votaran en contra de él. Y luego ni siquiera cumplió con lo que dijo que iba a hacer. Se arrepintió y ahora está intentando deshacer lo que hizo cuando votó a favor de la confirmación de Hegseth. No te puedes inventar algo así. Eso es increíble, absolutamente increíble. Y antes de despedirnos, juez, ¿cuáles son sus pensamientos sobre Signalgate? Se trata de otra intriga en la que Pete Hegseth está acusado de proporcionar información clasificada sobre ataques estadounidenses entrantes o planificados contra Ansar Allah en Yemen, a su abogado y a miembros de su familia. No sé si se lo dijo a sus compañeros de universidad, pero todo formaba parte del chat de Signal, creado por Mike Waltz, donde incluso invitaron a Jeffrey Goldberg, nada menos. Los defensores de Hegseth afirman que no se trataba de información clasificada. Quiero decir, ¿Hegseth violó la ley en ese caso? En mi opinión, Hegseth sí infringió la ley. El inspector general del Departamento de Defensa, o lo que Hegseth y sus colegas llaman en broma el Departamento de Guerra, afirma que el inspector general dijo que no había infringido la ley al revelar información clasificada. Pero esto es lo mismo por lo que Trump fue acusado en Mar-a-Lago, la divulgación no autorizada de materiales clasificados. El gobierno no tiene que demostrar perjuicio, ni siquiera tiene que demostrar intención. Es uno de los pocos delitos federales en los que se puede procesar y condenar a alguien por un acto negligente. Así que, incluso si él no sabía que esa información era clasificada, pero lo era, o incluso si podía haberla desclasificado, pero no lo hizo, aún podría ser procesado. El plazo de prescripción es de 5 años, por lo que podría ser procesado por quien sea secretario de Defensa después de las elecciones de 2028. Bueno, la imagen destacada de esta transmisión muestra a Pete Hegseth sin camiseta, con sus tatuajes de cruzado a plena vista. No sé cómo alguien podría haber esperado que una figura así manchara aún más, de manera imborrable, la reputación e imagen del ejército estadounidense. Pero de algún modo, este aparentemente erudito y recto individuo ha conseguido hacerlo. Es realmente sorprendente. Y supongo, juez, he estado intentando hacerle preguntas legales y aprovechar su experiencia como experto en derecho. Pero hay una cuestión política, y la plantearé para cerrar. ¿Cree que los escándalos en los que se ha visto envuelto Hegseth han saboteado toda la política hacia Venezuela y quizá evitado una guerra de cambio de régimen? Oh Dios, me gustaría pensar que sí. Quiero decir, es una hipótesis.
I mean, it's I really hypothetical. would. I thought you were Pensé que ibas a preguntarme si los escándalos eran suficientes para que Trump lo despidiera. to fire Si me hubieras preguntado eso, diría que sí. yes. That Bueno, would be esa podría ser la mejor pregunta. question because, Yeah, I mean that's an easy move. Quiero decir, es una jugada fácil. J.D. Vance la defenderá para que su compañero de habitación en la Facultad de Derecho de Yale, que ahora es el secretario del Ejército, pueda suceder a Hegseth. No sé si estos escándalos bastan para disuadir a Trump de su determinación de provocar un cambio de régimen. Tú y yo hemos hablado de esto en mi podcast muchísimas veces, Max. No creo que tengan ni idea de en lo que se están metiendo. Y esos cambios de régimen fallidos, tu esposa lo sabe mejor que nadie, son un desastre sin tinta de Sorrell en Ford. Disaster for the people that try and bring it about.